Hay 4 datos que ningún medio internacional ha reunido todavía en una sola historia. Y cuando se juntan, explican algo sobre México en este mundial que va mucho más allá del fútbol. En la primera semana del torneo, México se disparó 5% en turismo. Estados Unidos cayó 2%. Canadá avanzó 3%. En el mismo mundial, al mismo tiempo, con los mismos aficionados eligiendo dónde quedarse. Y en días de partido, los hoteles en las ciudades sede mexicanas registran 95% de ocupación, mientras que Estados Unidos y Canadá no han alcanzado el 55%. Gloria Sheinbaum presentó en su mañanera un video con testimonios de turistas extranjeros hablando sobre México. Y aclaró con sus palabras exactas: son entrevistas de extranjeros que no las hicimos nosotros y que han salido en distintos programas de televisión. La derrama económica proyectada supera los 1.800 millones de pesos solo en hoteles y restaurantes de las ciudades sede, con un impacto total estimado por Deloitte en $40,050 millones y 112.200 empleos temporales para México. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Guárdense esos datos porque lo que viene ahora los explica de una forma que ninguna estadística puede hacer sola. 3 países organizan este torneo: México, Estados Unidos y Canadá. Los 3 pusieron sus estadios, su infraestructura, sus presupuestos. Los 3 tienen partidos, fanfests, operativos de seguridad. Y al cierre de la primera semana del mundial más grande de la historia, los números de turismo separan a los 3 de una forma que nadie previó. México al frente con ventaja. Y la explicación no está en los estadios. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, lo dijo en conferencia de prensa con una convicción que no resonó a discurso político. Somos la mejor sede del mundo, sin duda. La hospitalidad no ha dejado en ninguna parte del mundo sorprendido de nuestro país. Somos la sede que está creciendo más en comparación con Canadá y Estados Unidos. Pero la prueba más honesta de todo eso no la entregaron los funcionarios, la entregaron los extranjeros. Y nadie se las pidió. Cuando Sheinbaum mostró ese video en su mañanera, el detalle más importante no fue lo que decían los turistas. Fue la aclaración que hizo ella antes de mostrarlo. Son entrevistas que no las hicimos nosotros. En esa frase está todo. Un gobierno que tiene que precisar que los testimonios positivos sobre su país no los fabricó, es porque esos testimonios son demasiado buenos para parecer reales. Y en México esta semana eran tan genuinos que ni el gobierno tuvo que construirlos. The vibe right now is just unreal. Los mexicanos saben cómo hacerlo. Todo está maravilloso. La comida, la gente. Estoy muy feliz. Eso dijeron extranjeros en sus propios medios, en sus propios idiomas, sin que nadie los convocara. Ahora viene el personaje que resume todo esto mejor que cualquier estadística. Y es un pato. Merlín tiene 2 años. Es blanco, usa playera de la selección mexicana y calcetines para protegerse las patas del asfalto. Todos los días acompaña a su familia. Carla Gómez, 48 años, mamá soltera, y sus 2 hijos, mientras venden aguas embotelladas en las calles del centro histórico de Ciudad de México. Después del partido inaugural, México ganó 2-0 a Sudáfrica, y el país salió a la calle. Entre miles de aficionados en Paseo de la Reforma, apareció Merlín con su playera tricolor. Alguien lo grabó, alguien más lo compartió, y en cuestión de horas, el pato vendedor de aguas era tendencia en 4 países. La FIFA lo llamó, le grabaron un comercial, lo nombraron embajador oficial de la Host City Ciudad de México. En Vancouver, aficionados empezaron a vestir a sus propios patos con camisetas de equipos locales. En redes de todo el mundo circulaban fotos de patos disfrazados inspirados en Merlín. El lunes 22 de junio, Carla Gómez y sus 2 hijos entraron al Salón Tesorería de Palacio Nacional. Merlín iba con ellos. Sheinbaum lo recibió y prometió apoyo a la familia. Carla tomó el micrófono y dijo algo ante los medios que ningún equipo de comunicación gubernamental habría podido escribir mejor. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Nosotros no somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. Somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia mexicana. Describió el rol de Merlín en el negocio familiar sin protocolo, con el humor natural de quien no está actuando. Merlín es el patrón del negocito que tenemos. Él es el que va atrás supervisando que estemos trabajando. Y cuando los reporteros le preguntaron sobre la dieta de su mascota, respondió algo que se volvió viral en horas. Los domingos, Merlín come un taco de carnitas. Un pato vendedor de aguas con taco de carnitas los domingos llegó a Palacio Nacional y se convirtió en el símbolo más poderoso del Mundial 2026 en México. Las mascotas oficiales del torneo tienen nombres, agencias y estrategas de comunicación. Se llaman Maple, Sayu y Clutch.
el mundo eligió a Merlín. Eso no lo organiza ningún equipo de relaciones públicas. Surge solo desde la calle. Ahora los números que conectan a Merlín con los 40.050 millones de dólares de Deloitte. Ciudad de México concentra 847 millones de dólares en impacto económico del torneo y 33,280 empleos. Jalisco, 385 millones y 15.100 empleos. Nuevo León, 350 millones y 13.870 empleos. Esos empleos no están en corporativos ni en franquicias internacionales. Están en la economía de calle, en los meseros de las fondas donde los turistas coreanos piden tacos señalando con el dedo porque no hablan español. En los taxistas que aprenden a decir welcome porque sus clientes no saben español. En los artesanos de los mercados donde los aficionados alemanes buscan souvenirs. En las familias que venden aguas frente al estadio. La derrama llega donde está Carla. A esa calle, a esa familia, a esa economía que el turista activa sin saberlo cada vez que compra algo en la calle. Porque un mexicano le hizo sentir que estaba en su casa. Y hay algo más en esa historia económica que los grandes medios no están contando. El turista que llega a México no se queda en el hotel y sale al estadio. Se mete a los mercados, come en las fondas, toma el metro, pregunta cómo llegar y encuentra a alguien que lo acompañe hasta la esquina correcta. La cadena de valor del Mundial mexicano no la mueven los grandes consorcios, la mueven miles de personas como Carla, que llevan años construyendo una economía de calle que sabe recibir a cualquiera sin necesitar manual. Por eso cuando el turista dice, la gente estoy muy feliz, no está hablando del servicio de un hotel 5 estrellas, está hablando de lo que encontró a pie de calle. Y eso es exactamente lo que produce el 95% de ocupación hotelera y el más 5% de crecimiento turístico. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Ahora compara eso con lo que pasa al mismo tiempo en los otros dos países anfitriones. En Toronto, los boletos del partido inaugural de Canadá no se habían agotado el mismo día del evento. En Washington, el FanFest oficial de la capital del país anfitrión reunía en su momento de mayor asistencia un grupo pequeño frente a una pantalla enorme en un espacio diseñado para miles. Y los datos lo confirman. Estados Unidos cayó 2% en turismo, mientras México subía 5%. La ocupación hotelera en las ciudades sede de México llega al 95% en días de partido. En Estados Unidos y Canadá, el máximo es 55%. Pero para entender por qué esa diferencia existe, conviene dar un paso atrás y mirar lo que pasó en las calles mexicanas desde el primer día del torneo. Corea del Sur llegó a Guadalajara antes que su propia selección. Días antes del primer partido, turistas coreanos ya habían tomado la ciudad. Fiestas, banderas, una presencia tan fuerte que cuando Corea jugó su primer encuentro del torneo, fueron los mexicanos los que pintaron el estadio de rojo para apoyarlos, sin que nadie se los pidiera, por puro gusto. Por esa costumbre mexicana de adoptar al que viene de lejos, como si llevara toda la vida ahí. Hay un vídeo que circuló en noticieros de España, de Colombia y de la propia Corea. 3 jóvenes coreanos parados en un stand durante el FanFest de Guadalajara. La multitud de mexicanos que los rodea empieza a gritar algo. Los coreanos no entienden las palabras, pero leen la energía. Se miran entre ellos y los 3 se besan entre carcajadas frente a cámaras que ya estaban grabando para audiencias de 4 países. 11 segundos. Ese clip llegó a medios europeos en menos de 12 horas. La reacción en España no fue de burla, fue de asombro genuino, porque en Europa, en Asia, ese nivel de espontaneidad con un desconocido en la vía pública no ocurre. Y luego están los periodistas extranjeros que vinieron a cubrir partidos y se fueron con otra historia. Un reportero italiano llegó a una calle del centro histórico con su micrófono. Preguntó si alguien hablaba español. Antes de terminar la pregunta, ya estaba en el aire cargado por un grupo de mexicanos que lo levantó entre risas. Una conductora brasileña contrató un mariachi para su transmisión. El mariachi lanzó un cohetón al inicio de su número. Ella pegó un grito del susto que se escuchó a media cuadra. 2 segundos después ya estaba bailando con el trompetista. Otro periodista brasileño terminó su nota en vivo con sombrero de charro, bigote dibujado con marcador y un tequila en la mano que alguien le puso ahí, mientras él seguía narrando en portugués sin soltar el micrófono. Ninguna de esas escenas estaba en ningún guión de producción. Pasaron solas porque así funciona la calle mexicana cuando llega alguien de fuera con buena energía. Lo incluye antes de preguntarle nada. Y hay un dato que viene de un lugar que nadie esperaba. En el partido inaugural jugaron México y Sudáfrica. Por lógica, la mayoría de los países africanos debería haber apoyado a su propio continente. Vídeos de aficionados de Mozambique, de Camerún, de Costa de Marfil mostraban camisetas mexicanas. La razón tiene nombre y apellido.
La política migratoria de Sudáfrica hacia otros países africanos ha sido cerrada, comparada incluso con la de Estados Unidos. México, en cambio, tiene fama ganada de no preguntarle a nadie su color de piel antes de dejarlo trabajar y quedarse. Cuando tocó elegir bandera, gran parte de África eligió la mexicana. Esa lealtad no la compra ninguna campaña. Se gana generación por generación y se notó. Entre quienes vivieron el Mundial de 1986, hay un testimonio que se repite cuando se les pregunta cómo era aquello. En ese torneo, los boletos eran accesibles para cualquier estudiante, para cualquier trabajador recién empezando. El obstáculo de entonces era la logística. Todavía no existía internet y conseguir un boleto significaba hacer fila en taquilla, a veces dormir en la calle con tal de asegurar el lugar. 40 años después, la forma del obstáculo cambió. Los precios de 2026 dejaron al 99% del país fuera del estadio. Pero ese mismo pueblo reinventó dónde celebrar, y lo hizo en plazas, en fanfests, en el Ángel de la Independencia, con una energía que ninguna producción televisiva podría haber planeado. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. La explicación tiene que ver con algo mucho más profundo que la infraestructura o los precios. En Estados Unidos, el fútbol compite con el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol y el hockey. Son 4 deportes con décadas de cultura propia, con sus propias ligas, sus propios estadios llenos, sus propios rituales de temporada. El soccer en ese mercado es uno más entre varios, peleando la atención de aficionados que ya tienen el calendario lleno. En México hay un solo deporte que detiene el país, un solo partido que vacía las oficinas a mediodía, que llena las calles de verde, que hace que restaurantes que nunca ponen televisión, pongan televisión. Cuando juega la selección no compite contra nada más en la agenda de nadie. Es el evento, el único. Por eso los hoteles llegan al 95%. Por eso la lluvia que en Canadá cancela eventos en México se convierte en parte de la fiesta. En el Ángel de la Independencia, después del triunfo de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural, la gente siguió festejando hasta la madrugada, empapada, con granizo, con truenos, cantando. Esa misma semana en Toronto, una tormenta eléctrica fue razón suficiente para suspender el FanFest. Una tormenta que vacía una plaza en Canadá es la misma tormenta que en México se vuelve parte de la fiesta. Y la fiesta no se quedó dentro de México. En Chicago, en San Diego, en ciudades de Texas, los fanfests con comunidad mexicana desbordaban. Las imágenes eran indistinguibles del Zócalo. Mareas verdes, banderas, gritos de gol escuchándose desde la calle. La identidad mexicana no necesita territorio para activarse. Viaja con la gente, llega a donde llega la gente. Mientras el FanFest oficial de Washington registraba asistencia mínima, los barrios mexicanos de ese mismo país desbordaban entusiasmo por una selección que no era técnicamente la de su pasaporte. Ahora el contexto que une todo lo anterior con algo que solo México puede ofrecer en este torneo. El Estadio Azteca, hoy rebautizado pero Azteca para cualquier persona que haya crecido viendo fútbol, es el único estadio en toda la historia que ha sido sede de 2 finales de Copa del Mundo. En 1970, Brasil de Pelé levantó ahí su tercera copa. En 1986, Argentina de Maradona repitió la hazaña en esa misma cancha. 2 finales, 2 torneos distintos, el mismo estadio. Ningún otro recinto del planeta puede decir eso. Ni el Maracaná, ni Wembley, ninguno. El propio Gianni Infantino lo dijo esta semana con todas sus letras, que el Azteca tiene todo, que parece elegido por los dioses del fútbol. Prensa de Argentina, que históricamente no reparte elogios a México con facilidad, lo llamó la meca del fútbol mundial. Prensa de España dijo en transmisión abierta que el mundial completo debió jugarse en México. Y aún así la final de este torneo no se va a jugar ahí. Se va a jugar en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium, que no tiene un solo mundial en su historia, porque el mercado de televisión más grande del mundo está en Estados Unidos. La decisión es de negocios, no de fútbol. Y mientras la FIFA la justifica con cifras de audiencia, el estadio con más historia y más finales del planeta verá la final por televisión como cualquier aficionado. Nadie mueve la final de Wimbledon a un recinto con mejor estacionamiento. Nadie reemplaza Mónaco en la Fórmula 1 por una autopista con más capacidad. Pero al fútbol, al deporte que más dinero mueve en el planeta, sí se le permite tratar su estadio más histórico como una escala de paso. Y aquí es donde los 4 números del principio cobran su peso completo. 95% de ocupación hotelera, más 5% de crecimiento turístico. Testimonios que el gobierno no tuvo que fabricar. Una derrama de $40,050 millones con 112.200 empleos. Todo eso ocurrió en la primera semana de un torneo donde México solo alberga 13 partidos de los 104 totales.
el grueso del mundial se desarrolla en Estados Unidos. Con 13 partidos, México genera más impacto turístico que sus dos socios anfitriones juntos. Eso habla de la diferencia entre organizar un evento porque toca y organizarlo porque se lleva en la sangre. Sheinbaum lo condensó en su mañanera con una sola frase. Lo que se muestra es cómo es el pueblo de México, amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene y la alegría que genera. No lo dijo como declaración política, lo dijo con los números en la mano, con Merlín recién salido de Palacio Nacional, con las imágenes del Ángel de la Independencia bajo la lluvia todavía frescas, con los testimonios de turistas que nadie le pidió, rotando en los medios de 4 continentes. A medida que México avanza en el torneo, cada una de esas cifras va a multiplicarse. Cada partido que el Tri gane en el Azteca amplía la derrama, llena los hoteles, activa los mercados, coloca más dinero en el bolsillo de los taxistas, los vendedores de tortas y las familias como la de Carla, que salen todos los días a ganarse la vida con lo que tienen. Y cada vídeo que un turista extranjero capture en las calles de Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, que comparta en sus redes, que narre en su país, genera un efecto de marca que ninguna campaña publicitaria puede adquirir. Brasil 2014 lo demostró. Los países que organizan mundiales con esa energía genuina experimentan efectos turísticos durante meses y años después del torneo. México lo está construyendo con Carla y su pato, con la lluvia en el Ángel que no detuvo a nadie, con los testimonios que el gobierno no fabricó, con el 95% de ocupación frente al 55% de sus socios, con los coreanos pintando Guadalajara de rojo y los africanos eligiendo la playera verde sobre la de su propio continente. El patrón quedó marcado desde el día 1 de este torneo. Cada vez que México tiene un motivo, convierte ese motivo en algo que ningún otro país ha logrado equiparar. Cuéntanos en los comentarios desde qué país estás siguiendo este mundial, y si crees que las cifras de turismo que está generando México merecen más atención de la que están recibiendo. Porque esto no es solo fútbol, es lo que ocurre cuando un pueblo recibe al mundo como si fuera familia, y el mundo no puede dejar de hablar de eso.